Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Sí, profe. Ah, ya, pensé que no me escuchaban. Perfecto. Pues bueno, la clase anterior, déjenme empezar a proyectar. Share este de acá. No es 4, 5. Acá. Nada más recapitulando, la clase anterior, ustedes estuvieron elaborando un trabajo en equipo, el de máquinas y mecanismos, como para saber cuáles eran las diferencias. Eh, lo único que quiero comentarles a manera general para todo el grupo, no todos cometieron los errores que voy ahorita a decirles. Sin embargo, nosotros teníamos una rúbrica y la otra es teníamos también unas instrucciones. Les voy a pedir nada más de favor ahí, ahorita sí ya lo puse en la siguiente asignación, que cuando ustedes pongan en la carátula los nombres, al menos los ordenen de manera alfabética y que también tenga de preferencia el inicio a través de los apellidos de cada una de las personas. Así también se me facilita mucho el hacer el vaciado en mi lista, ¿sale? La otra tiene que ver con las conclusiones por cada uno de los participantes. Hay diferentes formas de llevar a cabo una conclusión. Sin embargo, lo que muchos ahí sí intentaron o hicieron es trabajar bajo un modelo que sí existe, pero no es tan común ni tampoco les va a traer el mejor de los resultados para la vida académica, pero también en algunas ocasiones por proyectos en vida laboral, el que ustedes hagan un resumen, porque nosotros podemos trabajar a través de que al inicio de un trabajo, por ejemplo, en un artículo, en una tesis, en una tesina. Yo sé que a ustedes no les va a tocar hacer tesis o tesina, sino nada más es memoria de cálculo, pero sí hay que acostumbrarnos un poco a poder obtener conclusiones. Y de esta manera no tratar de que sean nada más una especie de resumen, que sí existe, pero no, como les digo, no es muy común y además lo que interesa al momento de que ustedes puedan concluir es realmente qué es lo que sacaron del trabajo, ¿no? En algunos casos, cuando el trabajo que ustedes desarrollan o el proyecto que ustedes desarrollan tiene algún objetivo, en la mayoría de los casos ese objetivo nos sirve para que cuando terminamos de desarrollar el proyecto, pues bueno, podamos concluir si realmente se cumplieron los objetivos o analizar de qué manera los resultados tienen que ver o no con lo que se planteó en un inicio, o inclusive si existe también alguna hipótesis, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros podemos estar obteniendo también de conclusiones, reflexiones, que le sacan de provecho, etcétera. Para eso, en la asignación del día de hoy, déjenme pasarme acá. Esta. Yo les puse ya una asignación, sin embargo, para la fecha de entrega vamos a tener más tiempo, ¿no? La clase pasada, pues fue, esta es la asignación y ese mismo día ustedes tuvieron que entregar. Sin embargo, para esta, como es más larga y más compleja de llevar a cabo, vamos a tener como lapso para que ustedes puedan entregarlo hasta la siguiente clase, ¿sale? Antes de que termine la clase. Entonces, yo me apuré inclusive para poderles hacer los comentarios en cada uno de los trabajos.
En realidad, pues bueno, fue grato encontrar que en la mayoría de los casos no hubo ningún problema. Inclusive que cuando yo me metía a los trabajos en Google Drive, pues bueno, así encontraba algunos, ya me decían, es que sí estamos trabajando todos, aunque yo nada más veía conectado a lo mejor a 2 personas, pero los demás compañeras y compañeros ahorita están trabajando, pero en una página que es ajena, por ejemplo, a Google Drive, ¿no? Entonces, eso estuvo bien. Sin embargo, pues también ahorita en la asignación de esta tarea, les voy a poner, ustedes se van a dar cuenta que también tiene su rúbrica, pero tiene un documento que ustedes pueden tomar como base. Ahorita lo tengo como un Word. Sin embargo, también en las instrucciones les digo que no suban ese documento a la nube para trabajarlo, porque si no, luego no deja bien la edición. No nada más para ustedes, sino también para mí por estar guiándolos, auxiliándolos en su trabajo. Entonces la idea es de que si ustedes, por ejemplo, le voy a dar clic aquí para poder mostrar el Word. Nada más les pongo aquí, es el espacio de la carátula, el que ustedes verifiquen que también no nada más se lo están compartiendo al resto de los integrantes, sino también a mí. Y pongo mi cuenta de correo electrónico, que de todas maneras ya en los datos de contacto ya se los había dado a conocer. ¿Sale? En el otro es para que ustedes se pongan de acuerdo cómo es que van a trabajar. Sobre todo para esta asignación, nosotros nos vamos a dar cuenta que bien podríamos dividir el trabajo, sin embargo, no va a quedar de manera homogénea en el aspecto de que como es estar encontrando aplicaciones ya de los sistemas mecánicos, nos vamos a dar cuenta que depende de qué tipo de fuente es la que nosotros estemos consultando, es a lo mejor parte de cómo vamos a estar desarrollando nosotros el trabajo. Por eso yo lo que les pongo aquí es que inclusive esta hoja, en el documento que ustedes van a tener compartido en línea con el equipo y conmigo, ahí sí pongan el desarrollo de cómo es que se están poniendo de acuerdo, de cómo van a trabajar. Eso con la finalidad de que ustedes digan, bueno, pues vamos a empezar buscando en fuentes de información, por ejemplo, de libros o de videos, o vamos a estar buscando artículos científicos, o vamos a estar buscando en X fuente de información, pero que de preferencia la mayor, bueno, todos los integrantes del equipo estén buscando en esas fuentes primarias y ya posteriormente si no lo encontraron, pues bueno, ya buscan en algún otro lado. Y ya después es cómo es que ustedes van a analizar la información, qué es lo que ustedes van a estar buscando, es a lo que yo me refiero. Y posteriormente, en la parte de cómo se va a procesar la información, es finalmente cómo lo van a desarrollar. Se nota cuando trabajan en equipo que si algunos nada más hacen el copy-paste y en este copy-paste de copiar y pegar la información investigada, pues bueno, dependemos de cómo era la redacción que le estaban dando en la fuente de información investigada. Es decir, en primera persona, en segunda persona, en tercera persona, el que hasta hagan comercial y ni siquiera ustedes se dieron cuenta, nada más copiaron y pegaron, el tipo de letra, el tamaño de letra, etcétera, ¿no? ¿Cómo es que realmente se va a trabajar? Yo lo que les voy a pedir es realmente una síntesis, ahorita les voy a poner el ejemplo, pero ustedes si se ponen de acuerdo, pues bueno, les va a quedar mejor el trabajo, ¿no? Y ya después, ¿en qué formato se van a presentar las fuentes consultadas? Por ejemplo, existe el formato APA, el estilo Chicago y hay otros tantos, pero al menos los dos que pongo aquí son de los dos más recurrentes, ¿no? Y no es lo mismo estar utilizando el formato APA para la cita al interior del documento. A lo que me refiero es, si yo encontré una información en algún libro, le doy la referencia de que esa información a lo mejor o yo estoy citando o estoy parafraseando, pero finalmente fue investigada en alguna fuente de información. Sin embargo, pues bueno, ahí nada más a lo mejor voy a poner el apellido y el año, ¿no? En el formato APA. Sin embargo, cuando ya esté en la última hoja de las referencias y bibliografía, pues bueno, tengo que saber cómo es que
Yo tengo que poner la información, si fue de un libro, si fue de una revista, si es de un documento electrónico el que yo estuve consultando, etcétera. Lo mismo va a pasar con el estilo Chicago. Inclusive en algunos documentos, como podría ser el Word o también en el mismo Drive, ustedes se van a encontrar con un ayudante o auxiliar para poder estar citando y referenciando dependiendo de qué estilo es el que ustedes, estilo o formato es el que ustedes elijan, ¿sale? Y ya después, por ejemplo, aquí pongo cómo va a ser el desarrollo y qué es lo que finalmente ustedes van a investigar como aplicaciones de los sistemas mecánicos. En este caso, ustedes, si ustedes están tomando información de alguna fuente, pues bueno, que sí lo pongan bien referenciado para que yo no lo vaya a considerar como plagio. Y es algo que en la escuela nos estamos tratando de ocupar y preocupar, de que realmente ustedes puedan dar crédito a quien realmente es el autor de la información. Si ustedes nada más lo citaron, parafrasearon y todo, pues bueno, de todas maneras estará la referencia. Si no, puede ser que si no se da esa referencia y nada más hizo el copiar y pegar, hay varias formas de verificar si algo está escrito en cierta cantidad de porcentaje igual a la fuente de la cual ustedes lo obtuvieron. Yo, por ejemplo, que he dirigido algunas tesis, es parte del trabajo que tengo que realizar. En una tesis, nosotros tenemos que estar dando la referencia de dónde estamos obteniendo la información. Si no se da esa referencia, lo que se da a entender es de que la persona es quien creó o es autor o autora de esa información. Entonces es por eso que en muchos trabajos de tesis, tesinas, o es todavía muchísimo más común para la parte de los investigadores que no les quieran aceptar algún paper, algún artículo, debido a que no están bien las referencias y a lo mejor se está considerando que ustedes están llevando a cabo plagio, ¿no? Entonces por eso es importante el que ustedes pongan la referencia. Ahora, si ustedes van a estar utilizando, también tendrán que poner de dónde obtuvieron esas imágenes. Y si ocupan videos, en dado caso podrían hacer una referencia de una impresión de pantalla que sea representativa de ese video y una descripción. Entonces, aquí les pongo, por ejemplo, ¿no? Los temas son sistemas de sujeción. Nosotros, dentro de los sistemas de sujeción, podemos tener prensas o pinzas. Y dentro de cada una de estas podríamos tener que son de origen mecánico, hidráulico o neumático. También hay algunos que se consideran sistemas de apoyo y transmisión de movimiento y de potencia. En este aspecto es, por ejemplo, en la imagen que estamos viendo en la parte inferior, podríamos ver que hay una banda transportadora. Entonces es un sistema, perdón, en el sistema de transporte, me fui para otro lado, en el sistema de transporte sería lo de la banda. Y en el de transmisión de movimiento y potencia, para que pueda funcionar la banda, nosotros podremos estar utilizando bandas, pero de transmisión de potencia, cadenas o algún otro elemento que nos ayude precisamente a pasar de lo que está generando un motor, a lo mejor es un motor rotatorio, a que estén girando algunos rodillos, ¿no? Entonces ahí tenemos sistemas de transmisión de movimiento y de potencia, ¿sale? Nosotros tenemos sistemas de manipulación, como es el caso específico de las terminales que tenemos en los brazos robóticos, o hay algunos otros sistemas que también son de origen puramente mecánico, que nos van a servir para poder mover, agarrar, asir objetos, ¿no? Nosotros tenemos sistemas de almacenamiento, como lo que alcanzamos a ver en la parte que está enfrente del muñequito, en donde nosotros vamos a encontrar que hay diferentes formas de llevar a cabo el almacenamiento, desde que las personas son las que lo acomodan, digamos, de manera manual, o hay sistemas completamente automáticos, o hay otros sistemas que son semiautomáticos. La forma en la cual nosotros vamos a ir almacenando o guardando las piezas o elementos
es el tipo de almacenamiento, sistemas de almacenamiento. Hay verticales, horizontales, tipo carrusel, hay de muchos tipos, ¿sale? Nosotros también tenemos sistemas de selección. En los sistemas de selección, si son de origen mecánico o hay algunos híbridos en donde se mezcla con la parte hidráulica, neumática, electroneumática, etcétera, etcétera. Nosotros podemos encontrar que sí tenemos la opción de poder modificar en algo el sistema, es decir, por ejemplo, en una vía de ferrocarril para que cambie de dirección algún tren, pues bueno, ese es un sistema de selección que es puramente, bueno, nació puramente mecánico y actualmente ya lo tenemos con algunos otros sistemas en donde está combinado elementos mecánicos con elementos eléctricos, elementos neumáticos o elementos hidráulicos también. Y tenemos sistemas de separación. En los sistemas de separación hay de muchos tipos. Por ejemplo, están las trampas de altura. Voy a poner ahorita el caso de cuando levantan la cosecha y nosotros nos podemos encontrar que a lo mejor hay diferentes tamaños de zanahoria o diferentes tamaños de alguna verdura, de alguna fruta, de lo que ustedes quieran. Y generalmente es importante en algunos casos empezar a separar lo que es muy chico de lo que es muy grande. En algunas ocasiones lo que está muy chico posiblemente tenga que ver con que ni siquiera logró madurar, sin embargo, pues bueno, se levantó en la cosecha si fue por algún sistema automatizado. Sin embargo, también se pueden dar algunos casos en donde las verduras que tienen un mayor tamaño podrían venderse más caras, entonces por eso en algunos casos en las centrales de abasto tienen algunas máquinas, de esos lo sé porque tuve un alumno que sí trabajaba, su familia trabajaba en la central de abastos y hay máquinas que se les venden o que se diseñan específico precisamente para poder separar. Hay algunos otros sistemas muy actuales en los cuales se podría tener, ya no de la parte mecánica, pero sí eléctrica, electrónica, en donde tenemos sensores que miden el color que tiene alguna verdura o alguna fruta y de ahí ya se empiezan a programar para poder separar. Sin embargo, pues bueno, nos vamos a enfocar en los sistemas de separación que son puramente mecánicos. En los tragamonedas también se tienen sistemas de separación mecánicos, ¿sale? Entonces, aquí pongo ejemplos de cómo esperaría yo el trabajo. En este caso son imágenes de, como les decía, tanto sistemas de almacenamiento, tenemos sistemas de transporte. Aquí no se observa, sin embargo, también tendríamos de transmisión de potencia en algún punto si es que no se trabaja con gravedad, ¿sale? Le pongo, bueno, sería muy bueno que ustedes pudieran ir numerando cada una de las figuras y que les pongan una breve descripción, ¿sale? De ahí se pone dónde se obtuvo y también el ejemplo, por ejemplo, perdón, el ejemplo de un video en el cual nada más hice yo una impresión de pantalla para finalmente poner información, cómo se llama el video, es decir, el título, la URL, cómo se llama el canal en donde se obtuvo y finalmente una síntesis. Yo aquí de este video, y ustedes lo pueden verificar, dice, se da una definición de qué es un sistema de almacenamiento, como también de conceptos relacionados al almacenamiento como lo son el inventario, costos, etcétera. Y después ustedes tendrán que agregar la importancia para la materia y el tema investigado. Es decir, aquí yo les pongo nada más de manera general, por eso lo pongo entre paréntesis, pero sería explicar de qué manera está relacionado con la materia, es decir, con sistemas mecánicos y del tema investigado. En este caso, el tema investigado, imagínense que a alguien le haya tocado el sistema de almacenamiento, ¿no? Entonces, ¿cómo ese video, en este caso es muy claro porque hasta el nombre del video es el mismo que el tema investigado, pero imagínense que en el nombre del video sea bodegas de Amazon, ¿no? Y ahí ustedes se van a dar cuenta, ese es un tip que les doy y a la persona que le toque, que en los sistemas que hay de almacenamiento de Amazon,
pues a lo mejor no nos vamos a encontrar ese título, ¿no? Sin embargo, nosotros podríamos encontrar de qué manera es que se van almacenando los productos, artículos, y que eso corresponde también en algunos casos que nada más para la parte de la distribución. En realidad no es para estar guardando a ver hasta qué hora se venden, sino es porque llegan de diferentes lugares de los proveedores para finalmente empezar a armar los paquetes que se van a entregar, en este caso, al cliente que lo estuvo solicitando. ¿Sale? Entonces ahí está ese ejemplo. Y posteriormente ya les dejo el espacio para las conclusiones que son de manera individual. Si ustedes no saben cómo concluir, pues bueno, les pongo ahora inclusive 2 ligas en las cuales ustedes podrían investigar, leer qué es una conclusión, qué tipos de conclusión son las que existen. Y creo que en la segunda sí vienen algunos ejemplos de cómo puede quedar una conclusión. Y nada más recordarles que para poder entregar el documento, pues ya nada más ustedes hacen la descarga para poder ser entregado, en este caso, por solo un integrante de cada equipo. ¿Sale? Entonces, esto con respecto a la asignación. Y ahora déjenme bueno, no sé si hay alguna duda o comentario, sino para poder intercambiar yo mi pantalla. ¿No? No, ninguna, profe. Muchas gracias. Entonces, bueno, aquí tengo algo en el chat, nada más déjenme. Gracias también, Valeria. Ahora compartir esta otra pantalla. Entonces, como les había comentado, la clase anterior, ustedes empezaron a ver algunas diferencias entre qué es un mecanismo, qué es una máquina, y cómo los mecanismos en todo caso son utilizados dentro de las máquinas y qué consideraciones deberíamos de tener. Hay algunas cuestiones que, por ejemplo, nos hablaban también de la parte del mantenimiento, que es alguno de los temas que vamos a tocar más adelante. Creo que es la siguiente unidad, si no mal recuerdo. Sin embargo, nosotros primero tendríamos que empezar como a manera de introducción, saber cuáles son esas diferencias. De ahí yo, al menos ahorita, les pongo algunos ejemplos de cuáles son de algunos mecanismos, algunas máquinas, y ya de ahí ustedes es para que con estas imágenes también se motiven a ver que hay una infinidad de lugares en donde se utilizan y que inclusive hay algunas cuestiones que posteriormente van a ver en dinámica de máquinas, más adelante si ustedes deciden terminar la carrera de ingeniería, llevan la de sistemas mecánicos 2, hay alguna otra materia que si no mal recuerdo se llama mecánica para la automatización, que también es para la parte de ingeniería, pero en la cual ustedes ya podrían estar viendo cuáles son las características como para poder modelar de manera particular algún mecanismo. Es decir, a lo que me refiero es, si nosotros tenemos un mecanismo como el que está mostrado en el lado izquierdo, vamos a darnos cuenta que podría ser determinante el diámetro que tenemos de nuestra rueda, ¿no? O, por ejemplo, el largo que le damos al brazo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando tenemos algunos otros mecanismos, por ejemplo, manivela de la corredera, o que simplemente tengamos un collarín, etcétera, nos vamos a enfrentar con casos en los cuales nosotros no vamos a tener, si no hacemos algún cálculo, no podríamos tener completo control de qué es lo que finalmente queremos que se logre con un mecanismo. Y es que nos vamos a dar cuenta que cuando nosotros tratamos de diseñar o hacemos el diseño de un mecanismo, tenemos que tener plena conciencia de qué es el resultado que queremos. O sea, debemos de partir de de qué es lo que tenemos que llegar para finalmente poder hacer nosotros las modificaciones a lo que ya en teoría existe. Es decir, hay mecanismos de 4 barras, los cuales nos dicen, ok, por ejemplo, si un eslabón da la vuelta completa, entonces se le denomina manivela.
si un eslabón no puede dar la vuelta completa, pero también está tanto en la entrada como en la salida, pues lo podemos llamar balancín, ¿no? Y si queda intermedio y no está conectado ni en la entrada ni en la salida, y su movimiento es complejo, pues bueno, es el nombre de biela, ¿no? Entonces, hay relaciones en las cuales nos dice, bueno, si sumas la longitud de tales eslabones, podría realmente funcionar para tales aplicaciones, ¿no? Entonces, eso es lo que ustedes podrían aprender en materias más adelante. Sin embargo, pues bueno, lo importante es saber que existen diferentes tipos de mecanismos, los cuales nos ayudan, por ejemplo, de un movimiento circular, pasar como en estos dos ejemplos, a convertirlo en un movimiento lineal, ¿no? Y que para que sea lineal, pues bueno, hay diferentes formas de poderlo lograr. Aquí en este caso es una rueda de ginebra en la cual nosotros partimos de un movimiento rotacional, en este caso continuo, que es esta parte en color verde, a un movimiento rotacional, pero discontinuo, ¿no? Y que tiene un intervalo de tiempo determinado. Entonces, con este tipo de aplicaciones, pues nosotros nos podemos dar una idea de que los mecanismos son realmente muy importantes, que ahora ya con la parte eléctrica electrónica, algunos se han sustituido, pero sin embargo, a pesar de que sean carreras de mecatrónica y demás, en donde tenemos el gran apoyo de la parte electrónica, de la parte de programación de computación, nosotros todavía tenemos que recurrir en la mayoría de las ocasiones a elementos o sistemas mecánicos, ¿no? Ahí tenemos otro que es rotacional, sin embargo, nos da también un movimiento de vaivén, que en este caso es este ganchito, pero finalmente pues es una otra forma de cómo poder convertir ese movimiento rotacional en únicamente un vaivén. Tenemos los casos de los tornillos sin fin, de los piñones, de los engranes, y que de engranes tenemos diferentes tipos, que eso los vamos a tener que ver un poquitito más adelante, pero que bueno, finalmente ya cuando nosotros nos encontramos que esos mecanismos los podemos estar ocupando en máquinas, ¿no? Y que hay una gran cantidad de máquinas que pues gracias precisamente a los mecanismos es que también pueden funcionar, más otras tantas cosas que es como por ejemplo la fuente de energía, ¿no? Entonces con eso nosotros nos damos cuenta que el panorama que tenemos en esta materia es realmente interesante e importante para la formación que ustedes van a tener, no nada más en la parte de técnico superior universitario, sino también como bases que ustedes van a requerir si es que desean continuar en la parte de ingeniería, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos estos que yo al menos en México no los he visto, es únicamente de estar buscando información en internet, pues nos damos cuenta que ya es más avanzado lo que se tiene de maquinaria en otros países, como por ejemplo, si se hace la tala de árboles, pues bueno, estas máquinas, se supone por lo que estoy investigando, que nos ayudan a estarle quitando el resto de las ramas como para dejar únicamente el tronco del árbol, ¿no? Y pues a lo mejor si ustedes tienen familia o simplemente han visto cómo se lleva a cabo en México, pues en la mayoría de los casos es con una motosierra y pues bueno, ya derriban el árbol y posteriormente, si tienen que quitarle las ramas, pues no es precisamente con una máquina como la que estamos observando ahorita en pantalla, ¿no? O de lo que se utiliza también en muchos casos en agricultura. Sí, nada más encontré la foto, la verdad no supe si es, por ejemplo, para sistemas de riego o que fuera, por ejemplo, para la parte de fumigación. La verdad ahí sí no encontré, pero se me hace interesante también mostrarlo, porque nosotros a lo mejor tenemos una visión ligeramente parcial o chiquita de lo que podría tener como potencial los sistemas mecánicos, sin embargo hay un montón de cosas en los que se están ocupando, ¿no?
Que se les podría hacer ya muy conocidos a todos, pues una máquina de coser que también tiene varios mecanismos y que ahí sí podemos encontrar ligeras diferencias entre algunas máquinas, sobre todo porque lo que han tratado de hacer es ir compactando cada vez más los mecanismos, pero para tener no nada más el mismo resultado, sino más resultados en cuestión del tipo de puntadas que se pueden dar con únicamente tener, como bien lo mencionábamos hace rato, sistemas también de selección. ¿Vale? Entonces aquí pongo nuevamente cuáles son los temas a investigar al interior de los equipos, pero yo ya más o menos ahorita di una breve introducción de qué es lo que ustedes podrían estar buscando de información. Sin embargo, se van a dar cuenta que a lo mejor varias cosas, porque es muy amplio el espectro, varias cosas yo no las mencioné hace un momento cuando inicié la clase, pero pues bueno, ahí vamos a tener que esa es una de las finalidades, el que ustedes encuentren precisamente aplicaciones. Como va a ser realizado en equipo, lo más común siempre es de que ustedes nada más se dividan la información. Si tienen chance, como tienen más tiempo, entre todos, por ejemplo, hagan sistemas de sujeción. Órale, vamos a ver qué tipos de prensas, qué tipos de pinza. Y eso realmente se van a dar cuenta que es más enriquecedor porque les va a dejar conocimiento. Ok, varios encontraron pinzas o prensas mecánicas, ¿no? Y muy pocos a lo mejor hidráulicas. Ah, pues vamos a buscar, todavía nos hacen falta las neumáticas, ¿no? Y entonces se van dando cuenta que hay una gran variedad de elementos y también como para poder ir aprendiendo nombres de diferentes tipos de prensas o diferentes tipos de pinzas, ¿no? Y así nos podemos ir con cada uno de los temas. Sin embargo, si ustedes deciden ya finalmente dividir únicamente el trabajo, yo les pediría que sí le den lectura al resto del documento. ¿Por qué? Porque parte también de esa información, nosotros debemos de recordar que cada vez que terminamos una unidad del cual esté comprendido nuestro temario, debemos de tener una evaluación, ¿no? Y esa evaluación es precisamente de lo que se haya visto a lo largo de la unidad. Entonces, si se van así de que nada más se dividen los temas, a lo mejor si yo hago una pregunta que tenga que ver con sistemas para transporte, puede que haya un solo integrante del equipo que lo haya hecho, que lo tenga muy bien claro el tema, sin embargo, para el resto de los integrantes van a decir, híjole, pues no sé ni de qué me está preguntando el profesor en el examen, o el que les ponga algunos ejemplos y digan, no, pues de Team Marín de Doping Web, porque como yo no hice la investigación, como no leí el trabajo, pues bueno, ya finalmente no está claro el tema, ¿no? Entonces, por eso es la importancia de que si trabajan en equipo, se comporten realmente como equipo y no como la suma nada más de trabajos individuales. Y entonces, ojalá se pudieran ir por la primera, ¿no? Todos investigan un tema, todos investigan el segundo, el tercero, etcétera. Y ya de ahí, inclusive, se van a dar cuenta que la elaboración de las conclusiones va a ser mucho mejor. Nada más, eso era lo que yo les quería dar ahorita de tema y no sé si tenga alguien alguna duda o algún comentario. O algún comentario de lo que les puse de la asignación de la clase pasada. ¿Todo bien, Edith Robles? Sí, profe. Perfecto. Gómez Hernández David, ¿todo bien? Sí, profe. Todo bien. Muy bien. Entonces, si no queda alguna duda o comentario, yo descargo el video y lo subo en un momento para que también lo tengan como referente por si alguien lo necesita volver a consultar. ¿Vale? Entonces, porfa, para que con los mismos equipos vuelvan a trabajar y me dan acceso al trabajo también para poder estar ahí con ustedes. Y así vamos a estar trabajando hasta que acabe la clase. ¿Sale? Y
de lo que me preguntaban algunos, sí es cierto, lo de las asesorías, yo generalmente lo que pongo es de que, gracias Miguel, lo que pongo es nada más el anuncio. Cuando ustedes tienen duda, terminando justo la clase es mi horario de lo de la asesoría. En este caso son 40 minutos los que yo tengo nada más de asesoría asignados. Entonces termina la clase, yo pongo el anuncio de tiempo para asesoría y en ese tiempo si alguien tiene alguna duda, me la escribe y yo ya le contesto. Si es necesario, se hace una llamada. Así es como al menos funciona conmigo. ¿Sale? Entonces, que tengan un excelente día y por favor espero, voy a poner una publicación para que me pongan ahí también las ligas para los trabajos. Recuerden que únicamente para que me den también acceso como editor. ¿Sale? Cuídense mucho. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. A ustedes. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe, buen día. Igualmente. Hasta luego, profe. Hasta luego.